pues le vamos dando buenos días, mi querido, le vamos dando la bienvenida a Jesús Escobar. Jesús, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás, mi querido Ernesto, mi querido Alberto? Sí, es que andaba corriendo, como estoy al aire libre, y tú comprenderás, tengo un cabello medio lacio y largo, pues sí, me despeino un poco. Pero aquí con el mismo gusto de siempre, por supuesto. Sí, 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 tú agua, no te dejes llevar, hombre, tú acomódate, apresate como quieras, hombre. Pues, no, y es carnero, pues imagínate que tú que tienes cabello, ya quisiera yo tener ahí una mata, así, pero bueno, ni modos. Parte del respeto a los conductores del espacio. Ya está con nosotros también la doctora Violeta Núñez Rodríguez. Violeta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Ernesto, Alberto, Jesús, un saludo al auditorio. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues si les parece, vamos entrando en materia. El día de ayer, el grupo Vidanta y este empresario, pues Daniel Chávez, pues sacaron una carta, publicó Daniel Chávez, pues una extensa carta y la publicó en varios medios de comunicación. De hecho, usted entra a la página web del Universal, del Milenio, Jornada, bueno, un montón. La carta está publicada por todos lados. Y es precisamente sobre el vínculo que presenta este empresario, explica cuál es la relación que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta administración. Así que, pues yo te pediría, Violeta, si pudieras, pues darnos algunos elementos, porque además, pues este empresario tiene que ver con el Tren Maya. Ya lo habíamos platicado en algunas de las mesas hace como año y medio, no recuerdo hace cuánto, pero ya habíamos platicado de este grupo Vidanta y de Daniel Chávez, en donde pues aclara de manera muy puntual en esta carta que hasta la fecha no ha recibido pues un centavo, y si no, casi dice pues que me lo comprueben, porque un solo peso no, pero sí tiene su palabra es muy poderosa en lo que toca pues a los lineamientos del Tren Maya, a la operación, a los acuerdos que se han hecho con distintas empresas privadas, y además revela en esta carta pues donaciones interesantes como 2,000 hectáreas al gobierno de México, 2,000 hectáreas en Sonora. ¡Wow! Pues no son donaciones menores que hace este empresario. ¿Qué decir de Daniel Chávez y de Grupo Vidanta, Violeta? Pues otra vez muy buenos días y nuevamente, Ernesto, gracias por este espacio que tenemos aquí con Jesús y hoy que no está Héctor, ¿verdad? Ya no escuché si se va a incorporar, pero bueno, le mandamos un saludo. Bueno, primero hay que comentar que por qué estamos hablando nuevamente de Vidanta. Y por qué otra vez sale aquí Daniel Chávez, que hay que recordar, Daniel Chávez fue designado por el presidente de la República como el representante de él, directamente del presidente, para la supervisión del Tren Maya. Es decir, desde la perspectiva de López Obrador, así lo comentó desde junio del 2020, son sus ojos en el Tren Maya, ¿no? Así lo decía. Pero bueno, Daniel Chávez no está recibiendo ningún recurso económico, es nombrado de manera honorífica, únicamente, sin recursos, pero bueno, pues sí tiene un papel importante porque es su representante de López Obrador en el Tren Maya, ¿no? Es el que lo representa. Y bueno, desde que fue nombrado Daniel Chávez en aquel junio del 2020, cuando empieza el proceso ya de construcción del tren, bueno, algo que se mencionó de manera reiterada por el presidente es que era uno de los, o el principal, así dijo, ¿no?, empresario turístico de la nación. Entonces, bueno, Daniel Chávez es un
fuerte, incluso en términos de lo que aporta de divisas, o sea, el ingreso de las divisas a partir de sus grupos, o de este grupo Vidanta, ¿no? Que tiene desarrollos turísticos de lujo en este espacio, pues es muy, muy importante. Entonces eso hay que comentarlo, no estamos hablando de cualquier empresario, sino un empresario con mucho, mucho poder. Y algo muy, muy interesante que está en la carta, a mí me parecieron muchos elementos muy, muy interesantes en la carta que él escribe, es cuándo se hizo a este empresario. Y bueno, viene desde los años 80, viene desde, dice él, yo no he recibido ninguna concesión en este sexenio, una concesión para las playas en este sexenio, la recibí en 1986 y en 2005. Eso quiere decir que es con el gobierno de Fox como él puede extender su emporio turístico hacia las playas, es con él, es con Fox, y o sea, es en el sexenio panista, y que realmente sí habría que revisar en este sexenio cómo se fueron entregando incluso las concesiones para las playas, no solamente de las minas, sino para las playas también, que realmente pues hemos visto en diferentes estudios académicos y también periodísticos que el acceso a las playas a partir de estas concesiones fue pues realmente, o más bien a partir de eso ya no tuvieron acceso las poblaciones en general a las playas. Entonces, ¿cuándo se hace este empresario? Pues en esta época de Fox y en la época también de los años 80, cuando estaba Miguel de la Madrid. Ahí empieza el proceso de privatización de estos bienes comunes y bueno, y él aclara, es ahí donde a mí me entregan las concesiones. Y dice, y sí, me entregaron, aquí viene un problema que a mí me parece importante, me entregaron una concesión en este sexenio para escurrimientos, eso es lo que él señala, y bueno, por ahí podría haber una situación. No obstante, él es muy pues enfático de decir yo no recibo ningún peso por el Tren Maya ninguno, ¿no? Dos, sí recibí esta concesión, pero no tiene que ver con el tren. Y bueno, y otro elemento, esto que tú dices, que él va desmintiendo, él dice, es falso que en las Islas Marías, no, bueno, tú decías otra cosa, bueno, pero dice, él es falso que en las Islas Marías queramos hacer un Cancún, y que yo sea uno de los principales propuestos para invertir ahí, ¿no? Entonces va desmintiendo todos estos elementos que pues se sacan también ayer en varios diarios de las primeras planas y bueno, pues podemos decir que es parte, sigue la guerra, ¿no? Pero en esta guerra que habíamos dicho hace 8 días se va a intensificar, pues hay varias mentiras que se están construyendo y hay un discurso y una narrativa que siguen esta idea pues de golpear y ahora al principal proyecto de desarrollo del gobierno de la Cuarta Transformación. Con eso iniciaría y cerraría diciendo que desde mi lectura no hay un conflicto de intereses en términos de, o sea, porque eso es lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Si hay un conflicto de intereses porque el hijo del presidente trabaja en una empresa cuyos dueños son los hijos de pues el principal responsable de supervisión del Tren Maya. Bueno, pues desde mi lectura no hay un conflicto de intereses porque no hay recursos de por medio, no recibe Daniel Chávez ningún recurso del Tren Maya. No obstante, me parece que sí se debió, a lo mejor ahí no van a estar de acuerdo conmigo muchos y muchas, pero sí se debió tener un cuidado excesivo, ¿no? O sea, sí, por un lado, que en este gobierno Vidanta, que era, y en particular Daniel Chávez, que era los ojos de López Obrador y su representante en el Tren Maya, no haber recibido ninguna concesión, ninguna, como él señala, sí recibí esta concesión. Entonces aquí se debió tener cuidado extremo y bueno, y no se tuvo. Y dos, bueno, pues también otro problema que ustedes podrán decir a lo mejor, pues no estaba violando ninguna ley y cualquiera puede hacerlo, pues también tener un cuidado extremo
en con quién iba a trabajar, ¿no? Porque pues sabíamos que se venía una guerra, teniendo la experiencia de América Latina, una guerra contra este gobierno que va en otro sentido, y bueno, pues ahorita estamos viendo el inicio de la intensificación de las consecuencias y decimos, y esto va a ir creciendo, ¿no? Aquí entran mentiras, entran pues elementos que me parece que no son explicados, ¿no? Por ejemplo, en ningún lado vimos en la prensa, este empresario se creó o tuvo su poder a partir del gobierno del PAN de Fox, ¿no? Vemos otro discurso, otra narrativa con mentiras y con datos que no son correctos. Sí, es evidente que en este escenario, Jesús, pues cualquier cosa, hasta los zapatos que no se volía el presidente, es utilizado como una arma en la guerra sucia y mediática. Aquí el tema es que tenemos a un empresario que tiene su historia, que insiste en que no hay un conflicto de interés porque no recibe un centavo. No sé hasta qué punto esto pudiera también interpretarse como un conflicto de interés. Si no recibe dinero, Jesús, pero está cerca del presidente y su consejo es escuchado. Y mira que no me podrás dejar mentir, que el presidente escucha muy pocos, ¿eh? Entonces ahí también, sí, no hay dinero, pero sí me escuchas. Esas viejas historias de que no quieres dinero, pero sí quiero estar cerca del rey, para que el rey, yo pueda utilizar la influencia de su cercanía y si me sirva para mis propósitos. Pero bueno, en fin, ¿tú cómo ves este tema, mi querido Jesús? Yo creo, mi querido Alberto, Violeta, Ernesto, ya Violeta hizo un recuento interesante quién es este personaje. Y coincido, interpretándolo políticamente, a ver, el presidente lo que nos pide es que tengamos fe en el sentido de que este señor no va a recibir ningún tipo de beneficio por participar activamente en el proyecto del Tren Maya. Sin embargo, siempre se va a caer en la discusión del conflicto de interés porque es un hombre dedicado a actividades que tienen que ver con los beneficios del Tren Maya. Entonces, difícilmente podemos alejarnos o sustraernos de esa discusión, de ese debate. Es cierto que todo se tendrá que confirmar y que demostrar. Ahorita estamos en un momento en el cual se ha estado discutiendo y debatiendo mucho el tema del rigor periodístico, el tema de la información que presentas, el tema de los datos que aportas. Entonces, algo similar nos topamos con este tema. El señor nos dice, yo no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno federal en cuestión de relación de pago, soy una especie de asesor, de consejero de Andrés Manuel López Obrador y así me estoy manifestando. Si se presenta un caso diferente, si se presenta que uno de los negocios del señor aparece beneficiado por la construcción del Tren Maya, aun y cuando él no esté cobrando al gobierno federal, pues entonces ya de qué estamos hablando. Estamos hablando de que, como se diría coloquialmente, no nos hagamos patos. O sea, a final de cuentas, esa cercanía con el gobierno federal trajo un beneficio, si no directo, sí indirecto. Entonces, me parece que aquí las cosas tienen que ser, uno, muy transparentes, muy transparentes. Dos, que esta relación precisamente que tiene el señor con Andrés Manuel López Obrador no tenga ningún tipo de influencia en la construcción del Tren Maya ni en sus alrededores, lo cual ya han comenzado a mencionarse que no es posible por intereses que se han estado presentando en construcción de hoteles y demás. Entonces, es un juego siempre muy particular con los empresarios y el poder político. Es decir, yo no estoy involucrado, pero asesoro, pero entonces mis empresas sí están involucradas, pero yo ya no soy parte de esas empresas, soy parte del consejo, pero a la vez soy accionista. Entonces me parece que es una muestra más de una relación que existe entre el gobierno, y ha existido durante mucho tiempo, y la gran diferencia es cómo se va a manejar. Para mí es muy simple, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Si tú tienes un asesor económico que tiene una influencia, que tiene una injerencia de una u otra manera en un proyecto que lo va a beneficiar tarde o temprano, pues no lo involucres. ¿Qué tanto realmente importa o qué tanto realmente influye la palabra de este empresario en la construcción del Tren Maya, en la visión del Tren Maya? ¿Realmente era necesario que estuviera presente en ese comité, en ese consejo? ¿Realmente era necesaria su palabra, su versión, su aporte? Esa es la gran pregunta que yo suelto ahí, ya de entrada. Y dos, si sabían perfectamente que su nombre iba a aparecer vinculado con el otro tema candente, que es el del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces, ¿para qué empezarle a dar juego por ese lado? A mí me brincan ese tipo de cosas. El presidente lo que nos dice es, no somos iguales, no nos relacionamos igual,
no tenemos los mismos vínculos con el empresariado, los empresarios que están de nuestro lado sí están pensando en el país, y ahí, con todo el respeto y admiración que le puedo tener al presidente de la República en algunos puntos, sinceramente yo difiero. La clase empresarial de este país es como los Estados Unidos, solamente ve por sus intereses, y así lo ha hecho durante toda la vida, y los negocios están por encima de las personas, y los negocios están por encima de cualquier bienestar nacional. Aquí de lo que se trata es de sacar provecho de un país y provecho de un territorio, y lo han hecho toda la vida. El señor es diferente. Si nos basamos en los antecedentes que ya mencionaba Violeta y sus inversiones, pues no lo creo, porque estamos hablando de un empresario que supo ajustarse perfectamente a la forma de hacer negocios de Fox, que supo ajustarse perfectamente a la forma de hacer negocios de Calderón, del propio Enrique Peña Nieto, que no fueron precisamente las formas de hacer negocios más correctas. Entonces, para mí es muy claro, queremos una relación así con los empresarios, el gobierno quiere una relación así con los empresarios, tiene que empezar a dejar de lado cuestiones que se lleven al famoso, como diría Santiago Krill, al famoso sospechosismo, ¿no? Que tanto daño nos ha hecho como país, y transparentar absolutamente todo y no permitir que se vinculen ni de una manera ni de otra en los proyectos en los cuales se están asesorando. Ya, pues gracias Jesús. Pues sí, básicamente, y yo nada más hago un comentario breve sobre esto. El señor me parece que tiene todas las generosidades de apoyar, pero en realidad los beneficios que va a tener, pues todo lo que está él donando, regalando, apoyando, pues con el Tren Maya se le van a devolver con creces. Como comentaba alguien de aquí de la audiencia, que ya se me perdió ese mensaje, no me des, ponme donde hay. Pues básicamente, pues, sí, no, básicamente es eso, y eso es lo que está haciendo este señor, me parece. Si les parece, salvo que tengan algún comentario más, vamos a pasar al siguiente tema, y si quieren completar de este tema que estamos hablando de Vidanta, pues lo hacen también. Y pues tiene que ver con el tema de los ataques. Otra vez este senador, esta pesadilla de senador Ted Cruz, que va así como tuvo una importante actividad también cuando fue el golpe de Estado en Bolivia. Fue uno de los senadores que tuvo un empuje fuerte, importante, un intervencionismo de este senador. Pues ahora quiere sumarse también a esta escalada de ataques, Violeta, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración? Pues otra vez lo que hemos venido comentando, me parece que hay que retomarlo. Aquí, pues, uno de los elementos de fondo que a mí me parece que también está ligado incluso al tema que veíamos anteriormente, es el tema de la reforma energética. Ahí hay elementos que no se dicen como tal, pero que están estos intereses que pueden ser afectados, y que todo esto, ¿no? Que todo esto que se está discutiendo, que es parte de este golpeteo que se está ahorita implementando en contra del gobierno, pues en el fondo están estos intereses muy grandes que hay aquí implicados con esta propuesta que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados. Y bueno, ya revisando también la carta, aquí ahora estamos hablando de puras cartas, ¿verdad? La carta que responde Moctezuma a estos señalamientos de que realmente se está, con lo que está pasando en México, con esta situación que dice Ted Cruz, de que se está pues violentando a los periodistas, que la violencia está creciendo, que hay una situación de ruptura social y del Estado de Derecho. Prácticamente estamos en una situación, dice él, pues muy complicada en México. Bueno, la respuesta de Moctezuma a mí me llama mucho la atención, es contundente, ¿no? Muy contundente, y bueno, además de decirle, pues no estás viendo, y te pido que veas el conjunto de América Latina, lo que está pasando en otros espacios, no solamente te quedes en México, lo manda a estudiar también, ¿no? Le dice, hay que estudiar incluso cómo se llevó a cabo el proceso electoral
del año pasado y que se vea cómo quedó y cómo quedaron las fuerzas políticas. Es decir, es contundente y agrega un elemento muy, muy importante en torno al tráfico de las armas, ¿no? Le dice, esta es una responsabilidad conjunta, ¿no? Si hay una situación de violencia, digo, así lo podemos interpretar a partir de la carta en México, pues también tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos y todo este tráfico de armas, pues que finalmente nos manda a Estados Unidos, ¿no? Que nosotros compramos y por supuesto, ¿no? Que también tiene que ver con el consumo de drogas que hay en Estados Unidos. Entonces, la respuesta es dura, ¿no? Para mí, no sé qué les parece a ustedes, pero para mí es fuerte, una respuesta que yo no la esperaba, ¿no? O sea, había visto las declaraciones de Ted Cruz, pero no esperaba, porque ya no había aparecido Moctezuma, ¿no? Moctezuma prácticamente había aparecido muy poco y ahora con esta respuesta y como cierra, me parece que también cierra prácticamente diciendo respetemos las soberanías, ¿no? Entonces, de ambas naciones. Entonces, hay muchos elementos, digo, además, insisto, de que lo manda a estudiar el proceso electoral, de ver a México en un contexto, bueno, mundial, ¿no? Y en particular latinoamericano también de cómo ha venido dándose la situación de la violencia, pues bueno, cierra diciendo hay que respetar las soberanías y esto que les digo de las armas también que es importantísimo, ¿no? O sea, no es una situación de violencia que sea responsabilidad exclusiva de México, sino la violencia que se vive en México tiene que ver también con esta relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Y en particular con lo de las armas y el consumo de drogas y el tráfico de drogas que hay. Y bueno, aquí esto les digo, me parece que abona a lo que veníamos discutiendo también las semanas anteriores de toda la injerencia que ha tenido Estados Unidos en México. O sea, no deja de ser injerencista esta posición de Ted Cruz, ¿no? Esta declaración y nuevamente, ¿no? De opinar sobre la nación mexicana cuando estamos discutiendo, insisto, esto de la reforma energética, esta propuesta de iniciativa y ellos han estado insistiendo una y otra vez también lo mismo, el mismo discurso, ¿no? Que esta es una amenaza para la seguridad nacional. Entonces, por ahí están, no dejan y forma parte, insistimos, de esta guerra y de este golpeteo contra esta propuesta de este gobierno. ¿Tú cómo ves el tema, Jesús? Porque, a ver, Ted Cruz está a la derecha de Donald Trump. O sea, ya con eso decimos todo. Y además me llama la atención que aquí en México hubo medios como Reforma, por ejemplo, que destacaron a grandes espacios el planteamiento de este polémico e impresentable político estadounidense, pero con una forma muy sui generis, bueno, muy a su estilo, decir, Estados Unidos está cuestionando a Andrés Manuel. No es Estados Unidos, es un pedacito chiquito de Estados Unidos. Pero bueno, aquí la idea, justo como dice la doctora Violeta Núñez Jesús, pues es crear la narrativa de que lo que hace el presidente López Obrador, en este caso concreto de reforma eléctrica, está muy mal visto en todo el mundo. Pero ¿tú cómo ves este tema? Fíjense, perdón, que para mí es un tema muy amplio. Y es un tema en el cual de entrada, y habrá algunos que no estén de acuerdo conmigo y respeto su opinión, por supuesto, pero le voy a dar parte de la razón de lo que ha dicho el presidente de la República en los últimos días. Es decir, que hay grupos extranjeros, que hay personajes más allá de nuestras fronteras, que están involucrándose, inmiscuyéndose en las políticas nacionales y en los temas nacionales, y que efectivamente están financiando incluso a organizaciones no gubernamentales para participar en lo que se ha dicho, no ahora, se ha puesto sobre la mesa, pero es un término que tiene mucho tiempo, la famosa guerra híbrida. Esta guerra híbrida que sí se ha vivido en América Latina desde hace mucho tiempo, que se vivió en Bolivia, que se vivió en Colombia, que se vivió en Venezuela, que se vivió en Perú, que se vivió incluso en Brasil, y que tiene que ver precisamente con esta narrativa de uno, ubicar a la cuarta transformación al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un concepto de que son exactamente igual que los otros. Por otro lado, que son un peligro para el país. Ese es un punto interesante. Y que viene ese concepto no de México como tal, vienen de los Estados Unidos desde hace muchos años, que Estados Unidos se ha involucrado en los gobiernos
de América Latina, en gobiernos de otros países, de otras partes del mundo, perdón, con los cuales ideológicamente no coincide o que afectan de una u otra manera sus intereses, particularmente, ojo con este detalle, con los recursos naturales. Y aquí estamos en una discusión muy importante sobre el futuro de los recursos naturales. Entonces, para mí está muy claro a qué grupo pertenece el señor Ted Cruz y que forma parte precisamente de esta guerra de narrativas en las cuales de lo que se trata, para ir más a fondo, es de denostar cualquier idea o cualquier iniciativa del gobierno federal, presentándolo como autoritario, como un intento de dictador, como autócratas y demás. Hay una frase que a mí me encanta de Violeta Vázquez Rojas que dice: cuando tú utilizas palabras grandilocuentes en el marco de la derecha o de la extrema derecha, lo que buscas políticamente es justificar acciones más graves, es justificar acciones más duras en contra de ese gobierno, de esa administración. De ahí pasamos al famoso golpe blando, que claro que se ha dado en México desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde que inició, desde antes me atrevería a decirlo, se ha dado una andanada de medios de comunicación, entre ellos el propio Reforma, el propio Universal, Mexicanos contra la Corrupción, bueno, Latinos apareció después, pero varios medios de comunicación que se pusieron de acuerdo para estar torpedeando cualquier iniciativa, primero del candidato y después ya del presidente en funciones. A mí eso me queda clarísimo y es lo que debemos de tener mucho cuidado. Estados Unidos es el beso del diablo, así de sencillo. Y el señor Ted Cruz, perdón, pero a mí me pareció, y lo digo con todo respeto por utilizar calificativos, pero me pareció patético que gente como León Krause, por ejemplo, retuiteara el mensaje del señor Ted Cruz y lo pusiera así como que, ojo, ¿no? Cuidado, pongan atención a lo que dice Ted Cruz. Por favor, Ted Cruz nunca ha tenido la cara, ni Ted Cruz, ni ningún político norteamericano, y el señor León Krause y su papá también, de preocuparse por los verdaderos periodistas y las verdaderas periodistas. Cuando han matado a periodistas, cuando los han intimidado, cuando los han corrido, en pocas palabras, de los lugares donde trabajaban, yo nunca vi un tuit de León Krause o del señor Enrique Krause, y mucho menos del señor Ted Cruz, diciendo, caray, no lo saquen del aire, ¿no? Señor Felipe Calderón, no censura a quien lo cuestionó su alcoholismo. Señor Enrique Peña Nieto, no corra a la persona que denunció la Casa Blanca que tenía. Entonces, me parece que no podemos olvidar ese tipo de acciones, o que le recordara el señor Krause, los señores Krause o el señor Ted Cruz al señor Vicente Fox y al señor Rodolfo el Negro Elizondo, cuando marcaban también a las redacciones para pedir que no, o a Martita Sagún, simplemente lo que hacía Marta Sagún con Olga Warnat cuando presentó La Jefa, y el mismo caso que padeció el papá de Loret de Mola, Rafael Loret de Mola, cuando presentó el libro de Marta, y que a lo mejor ya se olvidó el señor Rafael Loret de Mola lo que sí era censura, y lo que era que te persiguiera un gobierno, y lo que era que te persiguiera la que estaba encargada de la prensa de ese gobierno. En lo personal, hicimos comentarios en alguna ocasión, llamándolos nuevos ricos, y la señora marcó directamente a quien en ese momento era mi jefe, y le pidió literal que me suspendieran por estar diciéndoles nuevos ricos a los Fox. Entonces, no nos puede venir a contar, y el señor Ted Cruz nunca apareció hablando de nada de eso. Entonces, aquí aparece muy oportunamente, junto con el Washington Post, junto con otros personajes internacionales, The Economist, en una misma semana, en donde nos hablan de que México no es una democracia, cuando cuidado, o sea, The Economist nos habla que no es una democracia. López Obrador te puede caer bien o mal, pero llegó con 30 millones de votos, llegó apoyado por una enorme mayoría. Había más democracia con Calderón, que fue un fraude, con Peña, que fue un robo escandaloso en la elección. Eso es un cinismo de Economist, pero se encaja en lo que acabamos de mencionar. En otros medios que aparecen, como el Washington Post, preocupadísimo de Washington Post por la violencia en contra del periodismo, y metiendo en el mismo saco a Carlos Loret de Mola que a periodistas de investigación como Javier Valdés o Miroslava Bridge, que sí fueron asesinados por su labor, que sí padecieron agresiones de gobiernos. Cuando el señor Loret de Mola, todo mundo sabemos perfectamente que llegaba a sus reportajes especiales, cuando ya el reportero o la reportera que estaba en campo de Televisa los había hecho y le pasaba el dato, él solamente aparecía en la cámara y posteriormente se iba en su helicóptero. Entonces, me parece una enorme hipocresía del señor Ted Cruz, de verdad, un cinismo rampante, pero que tiene un fondo, y ese fondo se llama reforma energética. Ese fondo se llama los intereses que se están tocando por el tema del litio. Ese fondo se llama que Estados Unidos y este grupo en particular al que pertenece Ted Cruz no quieren permitir ese tipo de situaciones. Y ojo, hay otro detalle que nos ha pasado del alto, pero donde también está involucrado el grupo que apoya financieramente a Ted Cruz, y es la demanda del gobierno mexicano a las armerías. El grupo que está financiando a Ted Cruz y al partido de Ted Cruz en Texas, perdónenme, son la industria armamentística.
Y claro que están molestos con el gobierno mexicano por ese tipo de acciones, porque les quieren cerrar la llave. Entonces, el señor Ted Cruz, en lugar de estar dando declaraciones de ese tipo, pues debería, uno, ocuparse por ser congruente con su carrera, porque si no mal recuerdo, cuando Estados Unidos vivió, o Texas vivió uno de los peores climas, el señor andaba en Cancún, ¿no? O sea, con su familia. Entonces, que digas, un hombre también muy comprometido con la política norteamericana, pues tampoco es. Es un personaje de extrema derecha, es un personaje oscuro, es un personaje con antecedentes verdaderamente cuestionables, y aquí vuelvo a citar lo que en alguna ocasión les dije. Lo que es verdaderamente lamentable es que hay muchos medios y periodistas mexicanos que me recuerdan al personaje de Samuel Jackson en Django. Es decir, no soy negro porque me visten mejor y es mi patrón el que a mí me grita. Es decir, de verdad es lamentable el papel que han jugado periodistas, que puedo entender que estés en contra de la cuarta transformación, que no, ideológicamente no pienses igual, que periodísticamente te genere dudas, pero de ahí a empezar a apoyar discursos de este tamaño y a medios de ese tamaño, cuando sabemos todo lo que hay detrás, me parece que ya hablamos no de periodistas, hablamos verdaderamente de mercenarios, que me recuerdan la época de la Revolución, cuando estaba Carranza disputando y peleando en el centro de la República, en el norte estaban haciendo negocios con el gas. Entonces, lamentablemente nos volvemos a topar con ese fenómeno de los mexicanos, que ya nos pasó en otro tipo de guerras serias, también bélicas, perdóneme, como la de Puebla, ¿no? Cuando estaban disparándole a los soldados mexicanos en los famosos polcos, ¿no? Estos chavos que habían sido de dinero, que la iglesia los armó para que fueran a agredir al gobierno mexicano. Entonces, parte de la esencia y parte de un grupo de mexicanos y mexicanas que nunca van a cambiar, perdóname que me haya extendido, y que verdaderamente son una vergüenza por apoyar a un personaje que es una vergüenza de la política norteamericana. Pues sí, y ahorita que tocabas, Jesús, este asunto del Washington Post, pues te pido ahí, Leonardo, si colocamos precisamente este editorial que pusieron, que dice el Washington Post: México está experimentando uno de los periodos más letales para los periodistas, son con 5 asesinatos en lo que va del año, pero en lugar de abordar estos peligros, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó gran parte de su conferencia matutina habitual del viernes 11 a atacar a una de las figuras mediáticas más destacadas del país, Carlos Loret de Mola. Pues bueno, eso te dice todo del Washington Post, ¿no? Violeta, Jesús, Alberto, comentábamos hace unos días, pues para los que nos toca luego estar en campo y que estás ahí, pues con el alma en vilo, ¿no? Y andas con el yepa, ándale, dices, bueno, de veras, este hombre es una víctima de las figuras mediáticas más destacadas del país, y uno piensa en todos esos colegas que están ahí jugándose la vida todos los días, que viven en el interior de la República Mexicana. Pero bueno, más allá de añadir este comentario, Violeta, solamente para cerrar este tema con los ataques que está la embestida que está teniendo ahorita el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más allá de que tenga errores y que también seamos críticos con el presidente. ¿Cuál es tu interpretación de la actitud del presidente con el gobierno de los Estados Unidos? Por ejemplo, con el tema de Mexicanos contra la corrupción, pues dice no, y le voy a decir a Biden, y ya uno ve así cabreado al presidente, que es donde a mí me preocupa, porque temo que estemos perdiendo al hombre de Estado y que se esté conduciendo de otra manera. Pero cuando tienen al embajador, hoy le preguntaban, oiga, pues le dijo algo al embajador sobre lo de Mexicanos contra la corrupción. Tiene 10 meses que usted está solicitando, pues, que el gobierno de Estados Unidos le explique por qué está financiando a opositores, ¿no? Cuando el gobierno mexicano no hace lo mismo en los Estados Unidos. Y el presidente López Obrador, no hablamos de eso, hablamos de, pues, las aduanas y otra cosa. ¿Qué decir? ¿Cómo interpretar estos como discursos ahí un poco particulares del presidente López Obrador, Violeta? Sí, antes, si pudiera, de esto que estaba diciendo Jesús, me parece importantísimo, ¿no? Incluso recordarlo, y ahora que, pues no sé, algunos incluso de los estudiantes con los que convivo me preguntan sobre la censura, ¿no? De que yo cómo interpreto esta censura que se vive. Algunos dicen, no estamos de acuerdo que haya, pues,
estas expresiones del presidente, y otros, bueno, están a favor del presidente, pero bueno, una discusión en torno a la censura. Y pues yo recordaba, ¿no? En la censura que a lo mejor voy a hablar algo personal que me tocó vivir en la infancia, en una casa de unos padres que estaban cercanos al marxismo, y que en la infancia incluso algunas pues personas también allegadas al ejército le llegaron a decir a mi padre, ¿no? Que pues que escondiera los libros de marxismo, y que bueno, a mí, por ejemplo, me prohibieron hablar durante muchos años de Marx, ¿no? Entonces digo, eso sí era censura, ¿no? Eran momentos muy fuertes, incluso en algún momento, ¿no? Que varios recordaremos, a mi padre le dijeron hay que hacer cachitos, lo que mucha gente hizo, el capital y echarlo por el baño y bajarle, ¿no? Y bueno, pues sí había cierto terror. Entonces sí, cuando estamos hablando de censura, yo digo, ¿de qué censura estamos hablando? ¿No? ¿De qué se trata? Es parte de la guerra que estamos viviendo, ¿no? Es una guerra que hemos dicho se va a intensificar, y que bueno, lo hemos platicado también con otros colegas, la derecha está muy enojada, ¿no? Aquí estamos incluso hablando hasta una cuestión de clase, y bueno, pues ellos van a intentar recuperar a toda costa el poder, y bueno, a lo mejor también muchos hombres de poder estar cercanos a López Obrador, ahorita porque está en la presidencia, pero no sabemos en un futuro cómo van a actuar. Y bueno, desafortunadamente tenemos las experiencias de América Latina, y pues no olvidemos que Lula llegó incluso a la cárcel, ¿no? O sea, eso a mí me aterra, pero realmente es una realidad que es posible, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería decir de si revisamos la historia y hablamos de censura, pues bueno, hay de censuras. Claro. O sea, sí vivíamos censuras durísimas, incluso les digo, desde la academia, ¿no? Y bueno, pues eso por un lado. Y lo otro, pues como parte de esta guerra que estamos viviendo, de este golpe, que ya es parte de un proceso de golpe blando y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pues yo creo que hay que serenarse. Desafortunadamente entraron por un tema muy complicado y sabían que el presidente iba a perder la cabeza, porque ¿quién no perdería la cabeza cuando pues se meten con los hijos, ¿no? Todos perdemos la cabeza ahí cuando se meten con los hijos y con nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues esto yo diría que él tiene que pues escuchar. Hace rato decía, creo que Alberto, ¿no? Él no escucha, pero tiene que escuchar ahorita. Hay que estar pues muy equilibrados, y bueno, si se pierde ahí la cabeza, pues se pierde el futuro de la transformación que se está haciendo, ¿no? Entonces, y les digo, pues puede venir la derecha, ya está muy enojada y va a hacer todo porque no pase esta reforma eléctrica, y no va a dejar que pasen otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo de ayer de la Suprema Corte, sé que vamos a hablar de eso, pero es histórico, y por supuesto que otra vez la industria minera no va a estar contenta al respecto, porque esto puede tener consecuencias, y esperemos que así sea. Pues sí, en realidad, doctora, tiene razón. Hay que ser muy claros en ese tema y no dejarnos llevar por la histeria de algunos que están tratando de crear una narrativa inexistente, en el sentido de que tenemos ahora un gobierno autoritario y una dictadura. Son los mismos que en su momento gritaron justo por el autoritarismo de ese sí de veras de gobiernos del PRI. A mí me tocó, estaba en primaria, en los tiempos de López Portillo de Echeverría, bueno, ya estaba en la prepa, y ya andaba ya reporteando, imagínense, que cuando llegaba el presidente Miguel de la Madrid a Guadalajara, donde yo nací, en la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Local hacía redadas de todos los líderes de izquierda, del Partido Comunista, y los encerraba en los separos o en un sótano para que no pudieran hacer ninguna protesta. Y cuando se iba el presidente los dejaban salir.
Y eso era así de todo el tiempo. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. ¿Tú cómo ves este asunto, Jesús? Y también esto que planteaba Ernesto, el presidente dice que no habló con Ken Salazar de este tema. Yo creo que sí habló, pero no lo hace público. Pero bueno, más bien, ¿tú qué piensas? Del tema de la censura, me parece que solamente hablan de censura aquellos que durante mucho tiempo la protegieron, la fomentaron, la justificaron y la normalizaron. Porque los que tenemos ya un tiempo en esto, y tú lo sabes porque yo, Beto, y el propio Ernesto, la doctora, por supuesto, en la academia, pero sabemos perfectamente cómo operaba el gobierno. No vámonos atrás, vámonos simplemente de la alternancia para acá, para la gente que nos está escuchando. Cómo operaba Fox, cómo operaba Calderón y cómo operaba Enrique Peña Nieto. Eran sexenios en donde efectivamente no podías decir muchos temas, punto. Y si te atrevías a decirlos, te iban a despedir. Así de claro era el asunto. Es cierto, me quedo con una declaración que dio Daniela Pastrana, ayer lo estaba observando, a esta excelente mesa con Luisa y con Jessica también, y dijo algo muy cierto Daniela, con lo cual yo coincido. Claro, Peña Nieto y Calderón pues no tenían por qué estarse peleando con la prensa, pues solamente te corrían, ¿no? Tenían que te corrieran, y eso es cierto. Entonces, de repente que tú escuches a Loret de Mola decir que está siendo víctima de una censura en un canal de YouTube, en una estación de radio, en una cuenta de Twitter y en un periódico, no, bueno, en África definitivamente por los dictadores que han tenido se sentirían muy avergonzados del dictador que tenemos, ¿no? O sea, porque este dictador permite que le digas de todo en 4 medios de comunicación y en 4 plataformas. O de repente aparezca un conductor, como el caso de Gómez Leiva, y lanza un tuit en donde no dice nada, pero hace sentir como que lo están sacando del aire, pero no lo están sacando del aire, y luego aparece otro que es el compadre, que es López Dóriga, diciendo que, ¿cómo se llama?, que no salió del aire, en un momento en el cual se está acusando un gobierno de presuntamente censurar los espacios que son críticos en su contra. Entonces, para mí, eso es lo más, de verdad, kafkiano y a la vez absurdo si hay alguien que les cree. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en una censura y en una dictadura, como ellos dicen, no estarían al aire. Punto. Así de sencillo. Como pasó muchos años y lo vivimos y lo vimos, la Casa Blanca, cómo generó que saliera al aire Carmen, el caso del alcoholismo de Calderón, cómo generó que saliera Carmen, el caso de las críticas a Marta Sagún, cómo provocó que salieran periodistas del aire, cómo hubo exigencias del gobierno de Calderón, empezando de que movieran a reporteras y reporteros de sus fuentes, porque no le había gustado a Calderón cómo habían cubierto su campaña. Entonces, eso era censura. Eso es censura. No estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, con la forma en que el presidente de la República se relaciona con la prensa. Me parece que el presidente sí tiene que serenarse en muchas ocasiones y no tiene que meter a todos los presidentes en la misma canasta. ¿Por qué? Porque al momento en que el presidente cae en eso, le da gasolina a sus adversarios para prender el bosque. Eso me queda clarísimo. ¿Qué fue lo que provocó, por ejemplo, en el 2006, que la protesta de Andrés Manuel López Obrador en contra del fraude de Felipe Calderón Hinojosa no trascendiera más allá de lo que fue? Que de repente empezó a tomar decisiones más con el hígado que con la cabeza. Este tema del gobierno alterno, de cerrar Reforma, por ejemplo, y que fue utilizado por medios corporativos, que fue utilizado por diferentes personajes para pintar a Andrés Manuel como un político colérico, como un político que no pensaba, como un hombre que no razonaba, y hubo un sector de la población muy amplio que así lo entendió, y que así lo ubicaba. Por eso después aparece la famosa campaña de la República Amorosa para el 2012, en donde Andrés Manuel trata de dar otra imagen más sereno, más tranquilo, para arrebatarles esa narrativa. Entonces el presidente, yo entiendo, como dice Violeta, se meten con tus hijos, pero el presidente es un estadista, el presidente es otra cosa. Él tiene que separarse un poco de todo ello. Es muy difícil, sí, claro, pero tiene que separarse. ¿Por qué? Porque le está abriendo la puerta a sus adversarios y les está mostrando cuál es su punto flaco. Y van a seguir pegando por ese lado. Si el presidente no sabe controlarse en ese sentido, lo van a seguir haciendo. Ahora, insisto, de ahí que Krause, su papá Krause, el señor Aguilar Camín, y perdón que les pongan los nombres, pero a mí sí, siempre he pensado que hay que poner nombres, digan que viven en una dictadura, pues insisto, ¿no? La dictadura que ellos viven, pues caray, ni las que escribió Jorge Ibargüengoitia, ¿no? O sea, porque realmente ni siquiera la del famoso Maten a León, ¿no? De la novela, o sea, porque no encuentro de dónde sacan que esto es una dictadura, sin que esto, insisto, sin que esto justifique muchas veces cómo se relaciona el presidente de la República con la prensa. Me parece que ahí
es donde el presidente sí se equivoca de meter a todos los periodistas en el mismo saco, de no diferenciar a los que son críticos, porque hay cosas que criticar, escuchar esa crítica de periodistas que siempre, aparte, siempre han estado ahí, no de ahora, toda la vida han estado ahí criticando, y los que son una bola, pues sí, de empresarios, yo les digo periodistas, empresarios o empresarios del periodismo. ¿Por qué? Porque vendieron su nombre, vendieron su credibilidad, prostituyeron sus espacios y por eso ganan lo que ganan. Sí, y bueno, y si hablamos de censura, Violeta, Jesús, Alberto, pues la censura particularmente ha estado con los sectores sociales, ¿no? Si bien un periodista, pues tenemos alguna posibilidad de tener un poco más de reflector, y que eso aún así, pues hemos sido un sector pues muy censurado, un gremio censurado históricamente, pues los movimientos sociales han sido asesinados, eliminados hasta la fecha, ¿no? Líderes ambientalistas, líderes sociales, y eso, pues sí, es una censura monumental la que tenemos históricamente en el país, ¿no? Creo que son ejemplos que cada uno nos tocó ir viviendo, pues que te da una mucha idea de cómo funcionaba este sistema. Yo recuerdo tener cuando me accedieron un expediente mío de la Secretaría de Gobernación y decía que yo me dedicaba al tráfico de indocumentados y tráfico de drogas cuando llevábamos delegaciones para que pues no estuvieran atacando a las comunidades indígenas en ese entonces, las zapatistas, ahí, pues bueno, pues te da una idea de cómo se fabrica señalamientos, acusaciones contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra ambientalistas, y es una historia que me parece que la vamos a seguir contando. Es un momento, sí creo, distinto en lo que toca a medios de comunicación. Vaya que si hay libertad de expresión, vaya que si los medios de comunicación podemos estar pues colocando los temas que estemos decidiendo. Y otra cosa, y que es lo que está luego de pronto en la palestra, es cómo debe conducirse el jefe del Ejecutivo Federal frente a estos ataques o embates de estos medios de comunicación o periodistas. Si les parece, y pasando al último tema, aunque nos estamos tomando unos minutitos, ya avisamos a las demás entrevistas. Bueno, pues está este fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, y se habla de un fallo histórico a favor de poblaciones y en contra de dos mineras, pero también en contra de los mismos y de la población al evadir un tema como tiene que ver la ley minera. Y vaya que si alguien sabe del tema, pues es Violeta, la doctora Violeta Núñez Rodríguez. ¿Qué decir brevemente, qué dimensión darle a este fallo de la Suprema Corte, Violeta? Pues yo considero que esto lo deberíamos de estar discutiendo, debería ser primeras planas muchos días, ¿no? Porque realmente esto que ha hecho Fundar y con Tecoltemi es realmente histórico. O sea, llevamos años, ¿no? Y ellos llevan años también, como ayer aquí lo expresaba la compañera de Fundar, ¿no? Con estos procesos de defensa de los territorios, que ahí haciendo un paréntesis, ahorita que también hablábamos de la censura, pues también en este país tenemos muchos muertos que ha dejado la minería, no solamente por los accidentes, sino porque justo, ¿no? Son unos de los que más han sido asesinados por defender sus tierras y sus territorios, ¿no? Entonces también eso es otra cosa que hay que estar recordándole a la derecha, ¿no? Que ahora habla digo, por eso era importante rescatar la carta de Moctezuma y ver que hay un proceso histórico que no se está viendo, y eso, bueno, y ahí cierro el paréntesis. Y entonces deberíamos de estar discutiendo, y los diarios también tenerlo en primera plana, pues fallo histórico que ha dado la Suprema Corte en términos de que estas concesiones que se entregaron pues estaban violentando pues el convenio 169, ¿no? Este derecho que tienen los pueblos y que es una obligación
obligación del Estado mexicano a llevar a cabo una consulta y además que los pueblos tienen que otorgar el consentimiento. Eso es histórico. Y bueno, a partir de aquí me parece que deberíamos de plantearnos muy seriamente hacer una revisión, ¿no? Ya eso corresponderá de estas 100 millones de hectáreas que se entregaron, cuántas hectáreas de estas se entregaron sobre pueblos indígenas, de estas 17 millones que están hoy vigentes y estos 24,000 títulos de concesión que las amparan, ¿cuántos se entregaron así? Y realmente lo que vamos a encontrar es que todas se entregaron sin haber, o sea, el Estado mexicano violó permanentemente durante varios sexenios esta obligación que tenía, ¿no? Y entonces estas concesiones pues deberían de ser suspendidas, todas aquellas que se entregaron en territorios indígenas. Claro, esto decirlo, pues la industria minera va a saltar, pero así tendría que ser, ¿no? Y esto esperemos que trascienda, que esta decisión de la Suprema Corte trascienda, por eso digo, es histórico, o sea, estamos hablando de casi 17 millones de hectáreas vigentes que tendríamos que revisar cuáles están violando pues derecho a la consulta que tenían los pueblos. Eso por un lado hay que celebrarlo muchísimo e insistiría, hay que traerlo una y otra vez aquí, pues gracias a todo el trabajo de Fundar y de las comunidades que han estado, no han bajado ahí la guardia pese, ¿no?, a las muertes y asesinatos que ha habido también por toda la República de estos defensores del territorio y defensoras del territorio. Nada más ahí les recuerdo el caso de Belia en Guerrero, ¿no?, que la situación ha sido complicadísima también para ella y para muchos otros, ¿no?, casos todavía no esclarecidos como el de Mariano Abarca en Chiapas y muchos otros, muchos otros, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, en términos de esta segunda parte del fallo, de no reconocer y que la ley indígena viola el derecho al territorio que tienen los pueblos, me parece que es urgente también, pero urgentísimo, otra vez esto que hemos dicho, que van a decir ahorita que no hay condiciones, ¿no?, que la correlación de fuerzas también tendremos que estarla midiendo, pero no dejar de insistir en todos estos elementos que deben de ser modificados, en particular en la ley minera, ¿no? Ya ayer ustedes hablaban aquí de unos artículos, pero hay una lista, ¿no? Por ejemplo, la ley minera debe de tener la consulta, ¿no?, la consulta como parte de estos articulados, esta consulta que debe ser libre, previa e informada, y no solo eso, el consentimiento, además, y luego esta parte de las manifestaciones de impacto ambiental y social deberían de estar incluidas en la ley minera, las áreas naturales protegidas deberían de sacarse, también las zonas marinas y costeras, ¿no? Estamos viviendo también este proceso silencioso de avance de la minería marina y nadie dice nada, pero estamos viviéndolo. La duración de las concesiones, ¿no?, de esto que repetimos una y otra vez hasta por un siglo, eso no puede ser, ¿no? Eso no, eso sí, como hemos dicho, nos regresa al porfiriato y no salimos de ahí, ¿no? La extensión de las concesiones, la minería a cielo abierto, y algo fundamental que ayer ustedes discutían, esto de declarar a la minería como de actividad de utilidad pública, eso debe de desaparecer, ¿no? Y por supuesto también que se debe de incluir este derecho que tienen los pueblos indígenas al territorio. Todo esto debe de ser modificado y es urgente en la ley minera modificarla, y lo hemos repetido aquí ya como 100 veces, pero no lo vamos a dejar de decir. También junto a esto se debe de pues pensar en esta propuesta que ha hecho el propio gobierno federal, una parte del gobierno federal, de la reforma a la ley indígena que incluye la protección de los territorios y de los bienes y recursos naturales. Con eso iniciaría y con eso creo que tendríamos que terminar, ¿verdad? Sí, porque ya estamos como un poquito con unos minutos de más. Bueno, como ya me despidió la doctora, ya me voy. No te preocupes, No, Jesús. Era mía. Es que tampoco le invitas a los tacos, Jesús, digo, pues. Violeta está más que invitada, ella lo sabe perfectamente. Más primero invitamos a Violeta que a Ernesto, ¿cuál es el problema? Bueno, yo estoy de ¿Y acuerdo. Alberto? Vamos todos. ¿Y Alberto? Todos. Invitado, No, ya te excluyeron, no. Sí, mano, pues es el destino de mi vida, así ya que te digo. Ay, sí. ¿Quién excluyó a Alberto Nájar?
Jesús, Bueno, ¿cómo ves el tema? ¿Cuál es el miedo de la Corte a entrarle a la ley minera? Yo creo que ahí hay que también que abordar un poco sobre eso. ¿Por qué le tienen miedo a cambiar la ley minera? ¿Cómo lo ves? Mira, rápidamente nada más para contestarle a algunos amigos y amigas de la audiencia que me comentan sobre el tema de los campamentos del 2006. Efectivamente, sirvieron de catarsis, pero Andrés Manuel continuó con una actitud que no le ayudó. Ese es mi punto. O sea, la estrategia de los campamentos no fue mala, pero cerrar Reforma, tomar ciertas decisiones fue más con el estómago. Y él lo reconoció posteriormente. Él mismo lo reconoció posteriormente, que cometió errores que no tendría que volver a cometer. Y es ahí donde debe tener mucho cuidado porque se dice coloquialmente, lo están cazando de manera informática. Es decir, los errores que él cometa cuando se caliente, pocas palabras, los van a aprovechar para seguirle pegando. Ese es mi punto. Y el otro tema que planteaban, que es interesante, y con ello concluye ese asunto, de la censura. No se trata, porque me decían algunas personas, que le están hablando a cierto grupo de personas. No se trata de hablarle a ese grupo, se trata de justificar acciones. No perdamos de vista esa finalidad. No trata es la ultraderecha o los regímenes golpistas o los grupos golpistas de convencer a nadie. Se trata de justificar sus acciones. Y eso es lo que los hace todavía más peligrosos. Sobre la ley minera, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es una discusión que no se ha tenido a fondo y no se quiere tener a fondo, perdón porque especule de esta manera, pero porque hay muchos intereses ahí metidos. Hay gente muy poderosa ahí adentro. Hay gente que mueve este país. Siempre ubicamos a Germán Larrea, pero sabemos perfectamente que Slim tiene intereses. Sabemos que Salinas Pliego tiene intereses. Sabemos que hay grupos extranjeros que tienen intereses. Entonces, es tocar un punto medular para estos grupos que han saqueado este país en beneficio propio. Lo hemos dicho en otras ocasiones con cifras, con datos, con números. ¿Cuánto realmente del oro, de la plata, en fin, se queda para beneficio de las comunidades, se queda para beneficio del país y cuánto se va al bolsillo de los dueños de las minas? Entonces, yo sí veo que es un asunto que dentro de la Corte genera mucho escozor, porque incluso hay ministros que son cercanos a estos grupos, que son cercanos a estos personajes por amistad, por conocimiento, por financiamiento, porque sus parientes son amigos de, y toman defensas de ese tipo de intereses. Me parece que el Parlamento abierto ha sido un ejemplo también de ello. Hemos visto a gente defender literalmente a los mineros, hemos visto a gente que asume una posición totalmente política, alejado del fondo que expertas en la materia como Violeta pueden llegar fácilmente a explicarlo, aterrizarlo y decirles es por aquí, punto. Pero atreverse a ir por ahí es atreverse a enfrentarse a un poder económico que está demostrando, y bien lo decía Violeta hace rato, y que está enojado. De una u otra manera esos grupos están enojados porque se les han ido tocando intereses y es seguirle jalando los bigotes al tigre, y yo no sé qué tanto la Suprema Corte de Justicia va a querer entrarle de lleno va a tener la decisión de entrarle de lleno a ese tipo de temas, ¿no? Lo que me queda claro es que la decisión que tomaron estos días es histórica, que marca un precedente, en definitiva, y que trata por lo menos de jugar un papel en toda esta disfuncionalidad que existe en la relación de los recursos naturales, las comunidades originarias y los grandes poderes, fácticos de este país. Porque ojo con lo que pasó en Caborca, perdón que lo ligue. O sea, la disputa de Caborca, y lo saben ustedes que son también gente interesada en el tema del narcotráfico, es por un recurso natural, es por el oro, en pocas palabras, y son por unos ejidos que le regresaron precisamente a los ejidatarios que durante mucho tiempo fueron usufructuados por una empresa, por una minera, y ahora los narcos sorprendentemente se acordaron y se están disputando ese territorio, y si tú jalas quiénes están protegiendo políticamente a los Salazar o quiénes están protegiendo políticamente al cártel de Caborca, pues te topas con políticos de Sonora, entre ellos el apellido Burs. Entonces, la verdad de las cosas, ese es el tema cuando hablamos de minería. ¿Quiénes están detrás de las minas? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de las minas? ¿Y qué tanto la Suprema Corte, qué tanto los hombres que hacen las leyes, mujeres que hacen las leyes, van a tener el valor de aplicarlas y de llevarlas a cabo? pues bueno, con decirles que cuando hice algún comentario sobre este respecto, a una alta funcionaria me dijo, no toques ese tema, ese es un tema peligroso. Hay nada más, así que pues hay muchísimos intereses. En realidad, ojalá el presidente de la República, si ya metió esta propuesta de ley, ojalá, ya se lo dijimos en alguna ocasión, ojalá pues otro periodista se lo diga
porque a nosotros pues ya no podemos, pero que otro periodista le diga, hay que meterle a la ley minera. Si no modifica la ley minera, vamos a quedar en las mismas, particularmente pueblos y comunidades, y la soberanía, esto que se señala que pues los minerales pues son de la nación, pues no, no son de la nación, debería, pero en la realidad pues no es así. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre eso. Violeta, Jesús, muchísimas gracias, como siempre les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo. Muchas gracias a ustedes, gracias Jesús, y esperamos los tacos para ir todos juntos. Pues, Violeta, vamos, ustedes le ponen fecha y vamos directamente. Héctor no, porque pues ya ni viene, entonces a ese ya no, está disculpándose, apenadísimo, ya le mandé gifs ahí haciéndole dramas. Entonces, ¿sabes qué sigue, Ernesto? Él paga los tacos. Ándale. El lugar y él paga los tacos. Yo sé de un lugar muy bueno, ahí les voy a decir. Está ahí en la Colonia Juárez, está buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, un abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias por incluirme. Ya ve que a mí me hacen a un lado. No, gracias, nos vamos todos, Alberto. Incluido Mateo también. Perfecto. Órale. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao, chao.